Muy buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a este cierre de Wall Street. Enseguida vamos a ir con las claves económicas, hoy algo desplazados como pueden ver, en un día en el que ha sido crucial lo ocurrido en general en Ucrania, en concreto en Crimea, en Kerch, un puente que ha volado gracias a drones submarinos por los aires. Ojo, porque Rusia además ha lamentado el fallecimiento de hasta 5 víctimas civiles. Ha condenado evidentemente el ataque. Ucrania ha dicho que los detalles de la operación, lo que ha ocurrido, lo contará una vez se dé por finalizada la victoria final, permítame la redundancia, de la propia Ucrania, pero cuidado porque hay muchas incógnitas en todo esto. La primera es el hecho de que por primera vez se reconoce un ataque de forma absolutamente oficial. No estamos hablando de un bombardeo, no estamos hablando de un ataque militar, sino que en ningún momento se ha reconocido ni por parte de Ucrania el salto a las fronteras rusas, ni el ataque con drones, ni por parte de Rusia tampoco, bueno, ni de nadie. La voladura del Nord Stream, el ataque a Gerson tampoco, ni Ucrania, ni Rusia, nadie ha sido. Y es la primera vez que, más allá de quién tiene más intereses y si se especula o no, más allá de cualquier especulación, es la primera vez que alguien, desde un lado del conflicto, no en la propia guerra en sí, sino en lo que tiene que ver con voladuras o actos sobre determinados instrumentos necesarios para suministros, etcétera, etcétera. Hablamos de, insisto, el puente de Kerch hoy, la presa de Gerson, etcétera, etcétera. Incluso toda esa especulación que hay alrededor de la central nuclear de Zaporilla. Bueno, les decía, la primera vez que alguien dice, ojo, he sido yo y daremos más detalles. Rusia, evidentemente, bastante enfadada con todo este asunto. De hecho, han dicho que la respuesta va a ser no solo la victoria rusa, sino acorde a lo ocurrido hoy en ese puente de Kerch. Insisto, sin duda el foco hoy está puesto exactamente ahí, a pesar de las distintas reuniones que hay en términos económicos y en términos también comerciales. Ojo que está arrancando la cumbre de la CELAC, enseguida vamos con ello. Pero les decía, la voladura del puente de Kerch, punto de inflexión, seguramente un antes y un después en lo que está ocurriendo allí. Se están suministrando ya bombas de racimo a Ucrania y dentro de todo este mare magnum, en realidad, Rusia ha decretado, por un lado, estado de emergencia y por otro ha sacado un comunicado diciendo a los residentes de Crimea que han de volver, que lo hagan por las zonas que ya están ocupadas por los propios rusos. En eso está, insisto, Moscú, en eso está Kiev, que sigue esperando, tras el triunfo obtenido en la OTAN la semana pasada, bueno, pues el nuevo envío de suministros, especialmente de municiones, por parte de sus aliados de la OTAN, especialmente desde Alemania, Suecia y, como no, Estados Unidos. En Estados Unidos, por cierto, está el enviado del papado, el enviado del Vaticano, que pasó ya por Kiev, que ha pasado por Moscú y que hoy está en Washington. Es verdad que la fuerza diplomática del Vaticano es enorme, y más en estos tiempos, pero también es verdad, uno, que en lo que toca a la propia religión, el Vaticano tampoco tiene gran cosa que decir en cuanto a Ucrania y Rusia, sobre todo por la ortodoxia, que es mayormente lo que impera en términos religiosos en estos países, pero más allá de eso, es verdad que, insisto, diplomáticamente es hacer un esfuerzo, pero más allá de eso, la realidad es que no está claro ni se ha filtrado nada sobre cuál es el plan de paz que tiene el Vaticano. En realidad lo que está claro son cuáles son los puntos que dio China, está claro hacia dónde quiere ir Brasil, que ha hablado también de la congelación del conflicto. No está claro exactamente qué propone el Vaticano, sí que va hilando las cosas y vamos a ver si en ese sentido termina ocurriendo algo, si vemos que efectivamente hay algún punto en el que se consigue lo que se está intentando, pero parece complejo, en tanto no solo a que no se filtre el plan, sino que proponer un plan de paz sin un alto el fuego no va a convencer a Rusia, proponer un alto el fuego sin que haya un plan de paz claro, que no sea solo la congelación del conflicto, no va a convencer a Ucrania. Por cierto, que lo ocurrido hoy ha terminado de hartar precisamente al Kremlin. Vladimir Putin ha dicho que Rusia se cae por completo del acuerdo del grano, que a día de hoy cualquier barco, cualquier navío, buque, incluso si son solo de carga, que atraviese ese Mar Negro, ya no tiene garantizada la seguridad. Es decir, ha expirado por completo ese acuerdo que había para la exportación de grano. Hoy vencía, normalmente se ha ido dando una serie de prórrogas, la mayoría vía Turquía, que ha realizado una labor de intermediación importante en estos últimos meses, pero es verdad que la última vez que se prorrogó este acuerdo, Erdogan se jugaba las elecciones y como aliado Rusia, bueno, pues le hizo ese guiño. La realidad es que, tal como están ahora las cosas, incluso con Erdogan pasando a Europa, que ha jugado muy bien, muy bien sus cartas, lo decimos siempre, como un equilibrista, como un funambulista, Recep Tayyip Erdogan, y ha conseguido presionar 20 años después, ahora hablaremos de cosas que llevan paradas 20 años, pero 20 años después ha conseguido sacar adelante
lo que viene pidiendo Turquía desde hace tiempo, que es ser miembro de pleno derecho de Europa. Lo ha conseguido. Ahora bien, se cae el acuerdo del grano. El enfado dentro de las autoridades europeas ha sido importantísimo. Escuchen a Josep Borrell, el alto representante de Exteriores de Europa. That's another big question. I am so sorry to say that today Russia has refused to prolong this deal. And this is something very serious that will create a lot of troubles to many people around the world. We, from our side, we will do everything we can through our solidarity lanes in order to make available the Ukrainian grain for the people who eat from it. And I have to blame Russia for this decision, completely unjustified, weaponizing the hunger of the people. But when Russia blamed the EU for not lifting the sanctions, allow the agricultural production. That's completely nonsense. There's nothing to do. That's just an excuse. Palabras de Borrell, no es el único que se ha pronunciado, lo ha hecho también la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en un gráfico, en un tuit, a través de las redes sociales, como pueden ver aquí, con el que se ha pronunciado, insisto, una von der Leyen muy enfadada, que ha acusado de cinismo a Rusia por lo ocurrido en la presa, pero que también ha cargado contra ellos. Dice que cancelar el acuerdo de grano es un acto criminal y que afectará muchísimo a países que lo necesitan. ¿Y por qué dice esto Ursula von der Leyen? Cuidado, que aquí hay muchas cosas que se mezclan y tiene parte de razón. El que decaiga el acuerdo del grano ya no perjudica tanto a Rusia, evidentemente, porque Rusia tiene sus propios cauces y pasa del tema. Rusia lo que quería era: yo lo prorrogo si ustedes me cuelan un banco dentro del sistema SWIFT y yo puedo operar económicamente hablando dentro del sistema de pagos internacionales, ese sistema SWIFT, y si no, tiro el acuerdo del grano porque yo el grano lo puedo sacar igual. Ucrania sí que tenía ahora ciertos intereses. Ahora bien, no ha tenido problema Rusia en tirarlo, y Ucrania, cuidado, porque ahora con Turquía, miembro de pleno derecho, etcétera, etcétera, por ahí puede sacar el grano Ucrania. El problema, que esto va a encarecer muchísimo el grano, ya no solo para los países europeos, que bueno, quieras que no, están dentro de esa zona, sino lo que vaya a llegar a África, que no era poco. De aquí se llegó a hablar incluso de problemas de hambruna que pudieran derivarse, etcétera, etcétera. Vamos a ver cómo juega esas cartas el propio Vladimir Putin, porque es verdad que sí que tiene trato Rusia, en particular con muchas de las naciones africanas, que pueden verse afectadas por esto. Al tiempo, seguramente no se ha dicho, aunque parezca que sí, la última palabra sobre el grano, pero es verdad que se está jugando, bueno, pues un detalle importante en todo este tiempo, precisamente allí, en Ucrania. Insisto, no va a ser todo el grano ya el que salga de Ucrania, no va a ser todo lo que Ucrania querría, me refiero, pero sí que va a salir por Turquía. Rusia sigue sacando lo suyo, sobre todo el asunto es que ya no es seguro navegar por allí, y vamos a ver si no terminan ocurriendo, bueno, pues más cosas o algún desastre. Porque ya saben que en estos asuntos, una vez el terreno ya no, nadie garantiza la seguridad de nada, bueno, pues se convierte en un lugar bastante peligroso, y más en los tiempos que está corriendo en general en ese territorio alrededor de Ucrania. Con todo y con esto, hoy, cumbre de la CELAC. No confundir con Mercosur, aunque sea una organización de estados latinoamericanos, seguro muchos de ustedes lo controlan muy bien, pero la parte de Mercosur es un mercado quizá más tendente a que se regule primero en Latinoamérica las cuestiones y de forma conjunta se negocie con otros socios. Mercosur, de hecho, ahora lo vamos a ver, está intentando también tener ciertos acuerdos en particular Brasil, por ejemplo, está intentando cerrarlos, varios de estos acuerdos de Mercosur, con Europa, pero lo hace desde un punto en el que están pidiendo equilibrio. Ahora vamos con eso. Pero la CELAC tiene a muy distintos países. De hecho, el presidente de la CELAC, al que le toca, porque esto va como en Europa por turnos, el primer ministro de San Vicente y Granadinas, llamado Ralph Gonsalves, hoy ha sido bastante crítico con Europa y en particular con todo lo que está ocurriendo a raíz de la guerra de Ucrania. Dice que Bruselas, que Europa, tiene un foco desmedido sobre la guerra en Ucrania, un énfasis desproporcionado, dice, que tienen los líderes de la Unión Europea con Ucrania, y que esto va en detrimento de otros conflictos internacionales. Ellos, es evidente, dice Gonsalves, que queremos que haya una paz negociada, ha dicho, lo antes posible en ese terreno entre Rusia y Ucrania, pero también tiene claro que no va a aguantar, dice Gonsalves, esta situación permanentemente, porque hay muchos conflictos que requieren de la atención no solo de los países que están en ellos, sino también de una Europa que prometió volcarse en ellos. Y que ahora ha puesto un foco, dice Gonsalves, desmedido en Ucrania, olvidando otras partes. Bueno, con todo y con eso,
saliendo definitivamente de Ucrania, aunque con algo que colinda, es decir, las energías, el petróleo. Rusia consiguió vender gran parte de lo que tenía a India, y sobre todo hacer el juego de saltarse las sanciones poniendo etiquetas de India a los barriles que en realidad eran de Rusia, y luego volvían a Europa y te cobraban pues 2 o 3 veces más. El caso es que Rusia ha conseguido diversificar los países a los que les manda el petróleo, y ahora lo que piensa es, bueno, pues puede ir subiendo el precio y no pasa nada. De hecho, está por encima de los $60 ese crudo de los Urales y tampoco pasa nada, efectivamente. Pero a India ahora se le hace compleja esta jugada. India, igual que Turquía, India de verdad ha sido una de las grandes beneficiadas económicamente de todo el conflicto, porque ha sabido navegar entre ambos bloques económicos, sacándole acuerdos comerciales a unos y a otros y sacando rédito de todo lo que había. Bueno, en ese prisma, India ahora está empezando a negociar con los líderes de Oriente Medio, está en conversaciones con exportadores de crudo, los tradicionales de Oriente Medio, porque cree que están perdiendo cierta ventaja en los precios con respecto a Rusia. El descuento, de hecho, del crudo ruso ya se ha reducido mucho. Esto hace que los Urales, que es el principal grado de exportación del país, les parezcan menos atractivos, y ahora están intentando buscar a otros proveedores con los que ya tenían en su momento bueno, pues buena relación. Importaciones de petróleo de la nación del sur de Asia, de China, desde Rusia también podrían caer, cuidado, porque están las mismas. Por eso no han terminado de firmarse ciertos tratados entre China y Rusia, porque la interdependencia energética está bien, la ayuda está muy bien, son socios, claramente son socios Rusia y China en prácticamente todo, comercialmente en lo que más, y energéticamente es súper importante China para Rusia, es Assad importante, de hecho, es quien se está llevando gran parte de la producción de Rusia, pero la realidad es que China también está pensando, ojo, que esto es caro, no lo saquemos todo de allí, o sea, sigamos teniendo unos acuerdos comerciales importantes, pero cuidado. E India, insisto, está mirando mucho a Oriente Medio, son socios tradicionales y sobre todo los costes de exportación y transporte son mucho menores. Y esto pues le ayuda bastante. Ya que hemos salido, por cierto, de Ucrania, vamos a mirar a lo económico. Estaba yo hablando de China. Quien ha hablado de China es Janet Yellen, la secretaria del Tesoro norteamericano. Ojo, Janet Yellen ha hecho este viaje. En teoría iba a apaciguar los ánimos, a lograr cerrar ciertos acuerdos comerciales, ya que todo fuera mejor. Ahora con China se vuelve como estaba. Y no solo eso, sino que ha admitido que la situación actual de Estados Unidos para con China, comercialmente hablando, es un riesgo brutal. La que fuera presidenta de la Reserva Federal admite que ese riesgo incluso podría llevar a recesión a Estados Unidos, aunque cree que no va a ser así. Es decir, dice hay un riesgo real, pero cuidado. Podemos evitar la recesión a pesar de esta desconexión que estamos realizando del decoupling, o el de-risking, que no decoupling. Bueno, ya saben ustedes esta terminología. Marta Vilar, con todos los detalles, con lo que estamos viendo allí. Tú dirás, muy buenas noches. La desaceleración de China es uno de los problemas que ahora mismo está encima de la mesa en el mundo, y quien ha hablado de esto en el día de hoy es Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos. Ha advertido de que efectivamente esa desaceleración de la segunda economía más grande del mundo puede provocar efectos dominó en toda la economía mundial, pero eso sí, no va a provocar, dice, una recesión en Estados Unidos. Palabras de Janet Yellen que hoy ha pronunciado en declaraciones a Bloomberg, en una entrevista en Bloomberg Televisión, donde dice: muchos países dependen del fuerte crecimiento de China para promover el crecimiento de sus propias economías, sobre todo países de Asia. El lento crecimiento de China puede tener efectos secundarios negativos también para Estados Unidos, pero eso sí, descarta el hecho de que Estados Unidos pueda entrar en una recesión. Recuerden que todavía tenemos crecimiento en la principal economía del mundo. Dice, por ejemplo, que el crecimiento es verdad que en Estados Unidos se ha desacelerado, pero que su mercado laboral sigue siendo bastante fuerte. Por eso dice que no espera una recesión. Además, insiste, la economía está yendo por el buen camino para reducir la inflación sin un mayor debilitamiento económico. Por cierto, recuerden que la semana pasada teníamos dato de inflación allí en Estados Unidos, una inflación que se situó en el 3% y que quedaba mucho mejor de lo esperado, y que en términos también mensuales arrojaba ya esas creencias de que dentro de muy poquito tendremos una deflación mensual. Janet Yellen, que confía en que Estados Unidos no va a entrar en una recesión y que va a salir airoso de esta crisis inflacionaria sin que su economía se vea resentida. Gracias, Marta. Por cierto, hablaba yo de acuerdos comerciales, mencionaba antes a la CELAC y esta cumbre que está viendo, las tintas que se han cargado contra Europa. Está intentando cerrar Europa ciertos acuerdos con la CELAC, y cuidado, que ha ido Brasil allí a decir, ojo, no firméis con esto,
firmad con el Mercosur. De hecho, Lula da Silva y Ursula von der Leyen están convencidos de que hay un acuerdo, de que están a punto de cerrar un acuerdo Brasil y Europa a través del Mercosur y Europa. Están muy cerquita, pero la CELAC es muy proeuropea, en opinión de Lula da Silva, y Mercosur cerraría mejores condiciones. De hecho, están cerca de cerrar ese acuerdo, pero el propio Lula da Silva lo que ha dicho es que, ojo, solo firmaremos este acuerdo si es un acuerdo equilibrado. Es decir, hay una serie de ventajas para con Europa que ya tendríamos que tener y que históricamente Europa no ha querido ceder. Ojo con esto. Y Brasil, por cierto, tiene una grandísima relación con China. De hecho, es uno de los puntos de agricultura, de exportación de agricultura a China mayores del mundo. Ojo, porque tiene otros socios. Y Lula está negociando muy bien. El presidente brasileño está negociando con bastante dureza con Europa. Aún así, insisto, las posturas parecen bastante cercanas, ¿eh? Tanto von der Leyen como tanto Ursula von der Leyen como Lula da Silva dicen que están muy cerca, pero hay ese escollito que no es menor, en el que Lula lo tiene claro y tiene mucho que ver con la capacidad ideológica y con el devenir de los tiempos hasta ahora. Va a haber acuerdo, pero el acuerdo ha de ser siempre equilibrado. Eso dice Lula da Silva. Por cierto, que en medio de todo esto, Sergio Fernández, muy buenas noches. Se sigue hablando de desdolarización y, de hecho, Rusia sigue intentando convencer, en este caso, a los países que están dentro de la cumbre de la ASEAN, estamos hablando en la mayoría 10 países del sudeste asiático, para que empiecen esa desdolarización, ojo, y que refuercen sus monedas locales, seguramente refuercen el yuan, es lo que ha querido decir. Sergio, cuéntanos, buenas noches. Muy buenas, José. La alianza BRICS sigue dando pasos, sigue avanzando en su objetivo de destronar al dólar estadounidense y desarraigar su status quo como moneda de reserva global. De esta forma, los dos miembros más importantes de los BRICS, tanto Rusia como China, están convenciendo a otros países en desarrollo para que abandonen el dólar estadounidense y acepten la moneda que pronto se lanzará para transacciones transfronterizas. De hecho, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha dicho que la administración de Putin ha convencido a 10 países del sudeste asiático para que dejen de lado el dólar estadounidense en el comercio internacional. Lavrov ha dicho que estos 10 países del sudeste asiático pronto van a dejar de comerciar con el dólar estadounidense. Son precisamente 10 países del bloque ASEAN que pronto podrían ponerse del lado de la alianza de los BRICS en su búsqueda por destronar, por seguir haciendo daño al dólar estadounidense. Estos miembros de la ASEAN comprenden Brunei, Camboya, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Filipinas, Singapur, Tailandia y también Vietnam, que ya firmaron recientemente un acuerdo para promover las monedas locales y fortalecer sus economías. La medida es una más para ejercer presión sobre el dólar estadounidense, ya que este grupo poco a poco va a dejar de depender de la moneda de Estados Unidos. De hecho, Lavrov dijo que esto se debe al desprecio de Estados Unidos por otros países en desarrollo, que es lo que está haciendo, es lo que está llevándoles a deshacerse poco a poco del dólar. Piensa, Lavrov asume, asegura que Estados Unidos antepone sus intereses al dejar que las economías de otros países se vayan por el desagüe. Además, termina apuntando que el egocentrismo occidental, que ignora los intereses de los países del sur y del este global, en realidad está contribuyendo a la búsqueda de formatos alternativos de cooperación en todos los campos, y también a que, debido a la confiscación de las reservas de divisas en Estados Unidos y Europa, la comunidad mundial cada vez comprende más que nadie es inmune a la confiscación de los activos tangibles almacenados en la jurisdicción occidental. Un nuevo varapalo para Estados Unidos, un nuevo varapalo para en este caso, un nuevo varapalo para Estados Unidos, un nuevo varapalo para el dólar estadounidense, y en este caso 10 países del sudeste asiático han sido convencidos por parte de Rusia para dejar de lado el dólar y para seguir haciendo comercios con sus monedas locales. Nuevo palo, nuevo bofetón para el dólar. Bueno, con todo y con esto, hablábamos de Estados Unidos, de cómo Janet Yellen había hecho un viaje, en teoría para apaciguar los ánimos, para lograr acuerdos con Xi Jinping, para lograr ir mejor en la relación que tiene para con China, y que había vuelto más o menos como estaba. O peor, porque es un intento fallido, diplomáticamente hablando. No se ha conseguido nada, siguen los bloqueos a las tecnológicas chinas, y sigue China amenazando con cerrar las exportaciones de determinadas tierras raras o materiales o minerales que se necesitan. Ya lo ha hecho con 2 y ha amenazado con hacerlo con muchas más. Vamos a ver qué ocurre con todo esto. Pero Estados Unidos también está ahí el foco. Hablábamos de si evita o no evita la recesión. Cree Goldman Sachs que se va a evitar esa recesión. De hecho, la fortísima caída de la inflación, dice, y la resistencia al crecimiento de Estados Unidos están sorprendiéndoles positivamente. Dice Goldman Sachs que van a dar esa suerte de voto de confianza a la Reserva Federal. Hablan de que
la probabilidad de recesión, por ejemplo, para los próximos 12 meses, ya no es del 25%, es decir, 1 de 4, tampoco por bajarlo al terrenito, sino del 20, 1 de 5. Bueno, ¿por qué? ¿Qué dice Goldman Sachs? Que los datos recientes refuerzan la confianza, les decía yo, en que la reducción de la inflación a un nivel aceptable no va a requerir una recesión. O sea, empiezan a creer en esto del soft landing, del aterrizaje suave que decía el propio Jerome Powell. De hecho, en las actas de la última reunión, por cierto, la Reserva Federal llevaba ese 50% de enfriamiento de economía o 50% de recesión leve. Dijo en su momento Jerome Powell que era el único que no creía que hubiera una recesión fuerte tras el aterrizaje económico. Bueno, vamos a verlo. Hay muchos datos que efectivamente hablan de que se va a poder evitar la recesión. El problema de todo esto, y lo hemos hablado muchas veces, es que también hay datos para lo contrario, pero no solo eso. Y aquí viene la parte mala. Es que cuando empiezan a salir estos titulares, cuando empezamos a ver este tipo de datos, insisto, estamos hablando de que la gente no está comprando coches y que la deuda del personal en Estados Unidos se está enfocando en la vida. No en un elevar el consumo, no. Se está enfocando en sobrevivir. Estamos hablando de que el empleo no cae, pero porque se está hablando de que se paga menos ahora, aunque hayan subido los salarios en general en ciertos aspectos, pero se está pagando menos en tanto que la gente está buscando varios empleos. Por eso no cae el desempleo. Y sin embargo, o sea, por eso no caen las peticiones de subsidio y por eso vemos también, bueno, ni el paro, y vemos ciertos cambios, sin embargo, y mucho movimiento en la empleabilidad, en las contrataciones. La gente está en eso. Cuidado porque con un escenario así, insisto, y tampoco se podía prever, muchas de las recesiones que vinieron, estábamos en un escenario parecido y de repente algo dio el golpe. Cuidado que no estemos en algo muy parecido a esto. Pero, si les parece, hacemos nada, ni pausa casi. Javier del Valle nos trae toditos los detalles de esas claves de Wall Street, hablando de los estímulos que está pidiendo China, de cómo Estados Unidos no está viendo esa recesión, se lo ilustramos en gráficos y por supuesto terminamos de la mano de Gabriel Montalto hoy de 9 a 10 con todos ustedes y estará así también toda la semana, desde este lunes hasta el jueves, de 9 a 10 de la noche para el análisis, para lo que ustedes requieran aquí en el cierre de Wall Street. Enseguida volvemos.